Vamos a poner aquí. Muy buenos días, vamos a hacer la oración. Decimos así en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, te agradezco por la salud de todos mis alumnos. Te pido porque les des siempre salud a ellos y a sus padres, a todos sus familiares, Señor. Si alguien está enfermo, cúralo. Gracias por los alimentos del día a día, por el cariño y amor de nuestros padres, que no haya peleas en nuestra casa ni entre nuestros familiares. En el nombre de Jesús, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, a ver. Hola chicos, en el vídeo anterior empezamos a hablar de la materia. Dijimos que materia era todo lo que forma el universo y ocupa un espacio en él. Entonces, materia es todo lo que forma el universo y ocupa un espacio en el mismo. Encontrábamos unas propiedades generales, que eran la masa y el volumen. Y también encontrábamos unas propiedades específicas, como la masa y el volumen. Las vimos el otro día, hoy nos vamos a centrar en estas, en las propiedades específicas. Llamamos propiedades específicas de la materia a las características de las sustancias que nos permiten diferenciar unas de otras. O sea, las características ya de las sustancias que permiten diferenciar a una de otra se llaman específicas. Van a ser diferentes dependiendo del cuerpo o del objeto que tengamos. Por ejemplo, no todas las materias son elásticas, ¿no? De repente tú agarras ahorita tu plumón y tu plumón no es elástico, pero tu plumón ya es duro, tiene la dureza, pero no la elasticidad. Y si agarras tu plastilina, tiene la elasticidad, pero no la dureza. Entonces, no todos tienen, ¿qué cosa? Las mismas propiedades, pero esas propiedades específicas nos ayudan a diferenciar una materia de otra. Como hemos dicho, las propiedades específicas son diferentes dependiendo de los cuerpos que tengamos. Así que, en los sólidos vamos a ver las siguientes propiedades. Empezamos con la dureza. La dureza de un cuerpo no quiere decir que sea más blando que se pueda resistir, sino que la capacidad de resistencia que tiene un cuerpo sólido para ser tallado. Por ejemplo, tenemos estas tres propiedades. Un papel. Si pongo la cinta y la aprieto con la uña, se puede ver claramente que es muy fácil de rayar. Por tanto, no tiene mucha dureza. En el caso del papel, pasaría lo mismo. Si lo aprieto con la uña, es fácil de contrarrayar. Por tanto, tampoco tiene mucha dureza. Sin embargo, si se raya el rotulador, vemos que no se marca ninguna línea. Por tanto, aprieta el papel y se la quita. Entonces nos hemos fijado en tres cosas. La tiza, ya un pedacito de papel que parece un post-it, parece una notita, y el rotulador, que en otros países le dicen rotulador, y para nosotros son plumones, ¿no? ¿Ya? En otros países le dicen marcadores también, ¿no? A los plumones, marcadores, plumones, rotuladores. ¿Qué pasa? Que cuando tú le pasas la uña a la tiza, se raya fácilmente. Entonces, la dureza, ¿qué cosa es? Es la resistencia a ser rayado. Si tú le pasas la uña otra vez a la tiza, se raya fácilmente. Si se la pasas al papel, también queda unas líneas. Si se la pasas al plumón, no. Ya tiene más resistencia a ser rayado. Tendrías que de repente pasarle un clavo de repente, ¿no? O un alambre, ¿ya? Para poder rayarlo. Pero tiene más resistencia, se resiste más a ser rayado. Entonces, ¿qué cosa es la dureza? Es la resistencia a ser rayado, ¿ya? La dureza es la resistencia a ser rayado.
Ni se escucha bajo, bien Sí, bajo. un ratito, por favor, no hables. Voy a poner. Ya voy a poner. Recuperar la forma inicial cuando son de forma con el rotulador, fragilidad. En este caso, le doy al rotulador. Ya, hasta ahí. La dureza, repasamos, la dureza es la resistencia a ser rayado, ¿ya? Ahora vamos a ver la fragilidad. ¿Quién es más frágil? Vemos que no se marca ninguna línea. Por tanto, tiene más dureza que el papel y que la tiza. Después de la dureza, vamos a hablar de la fragilidad. En este caso, sí se entiende como la tendencia que tiene un cuerpo a romperse en muchos pedazos si yo le aplico una fuerza. En el caso de la tiza, si hago fuerza, se rompe fácilmente porque tiene mucha fragilidad. En el caso del papel, tiene también mucha fragilidad, por eso se rompe muy fácilmente. Sin embargo, con el rotulador, si yo le hago fuerza, puede ser que se rompa, si le hago mucho, pero en este caso no se rompe. Por eso se diría que el rotulador es el que menos fragilidad tiene. Y por último, Fragilidad. El rotulador tiene más resistencia a hacer, ¿qué cosa? Rayado, o sea, tiene más dureza. Y en fragilidad tiene menos fragilidad, porque no se rompe tan fácilmente. En cambio, la tiza es más frágil y el papel es más frágil, ¿ya? Entonces ahí ya sabemos. Si se nos, ya, por ejemplo, una taza tiene más o menos fragilidad, una taza. Más Fragilidad. Más fragilidad tiene una taza, ¿ya? Una comparación, una taza con una tabla de madera. La tabla de La taza madera. tiene más fragilidad y Taza la tabla de más madera fragilidad tiene y la más madera más. dureza. Ya, una taza de plástico y una taza de vidrio. La La taza de de vidrio tiene vidrio es más fragilidad fragilidad. y la de La taza plástico de tiene más plástico es dureza. más dureza. Tiene menos fragilidad, ¿no? En caso de la fragilidad. Ahora, si le ponemos a la dureza, ¿ya? Entonces sería si se resiste o no a ser rayado, ¿ya? A ver, vamos a seguir. por último, vamos a hablar de la elasticidad de los cuerpos. Se entiende por elasticidad la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar la forma inicial cuando son deformados por una fuerza. Vamos a utilizar los siguientes materiales: un clip y un coletero. Cuando yo cojo el clip y le realizo una fuerza, no es capaz de volver a su forma inicial por sí solo. Por tanto, se dice que es poco elástico. En el caso de la goma, si yo realizo en ella una fuerza y vuelvo a soltar, vuelve a su forma inicial. Por eso se dice que la goma es elástica. Entonces, por ejemplo, lo último que nos presentaron es como los colexitos o las vinchitas que nos ponemos algunas chicas, ¿ya? Para sujetar nuestro cabello. Ya, ese de ahí es más elástico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende a volver a su forma original. Ahora, sabemos que de tanto uso, algunos, ¿qué cosa pasa? Se quedan a veces un poquito más grandes después de muchos años, ¿no? O de Lo algunos mismo, o a meses. veces cuando tú Dime. lo estiras mucho o algo así, como ejemplo a los que tienen cabello, o a las que tienen cabello grueso, como que le estiras mucho y a veces se queda como un hilito colgado Ya y pierde ya un poco su se forma rompe. luego, ¿no? Pero, ¿no? Al principio, cuando está nuevecito, es elástico, ¿no? Es elástico y trata de volver a su forma original. Entonces, la elasticidad es más elástico el que vuelve por sí solo a su forma original y es menos elástico el que no vuelve solito a su forma original. Por ejemplo, ese clip, ya, lo estiraron. Y ahora una persona, la misma persona seguramente que lo estiró u otra, puede volver a ponerlo a su forma original, pero es menos elástico porque no regresa solito, ¿ya? Es más elástico el que solito regresa a su forma original.
Por ejemplo, una liga que trata de regresar a su forma original. Por eso que cuando nosotros estiramos una liga, le ponemos un papelito, que algunos hacen eso, no sé si ustedes, ¿no? Y entonces le ponen un papelito, estiran en sus dos deditos y ¡pac! Lo sueltan. ¿Es por qué? Porque tú estás ejerciendo una fuerza en la liga, estás estirando y después la liga quiere volver a su forma original. Y como quiere volver a su forma original, porque es más elástica, entonces, ¿qué cosa hace? A Impulsa el mí se refiere a una papelito. resortera. Se refiere a una Ajá, resortera. claro. Con esa característica, ¿no? De esta materia, puedes hacer una resortera, como tipo el Chavo del Ocho. En el caso de los líquidos, vamos a hablar de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia o dificultad que tiene un líquido para moverse o fluir. La vamos a ver a través de 3 ejemplos. Aceite, miel y agua. Como podemos ver, el aceite fluye, aunque no demasiado rápido. En el caso de la miel, fluye lentamente. Por último, el agua fluye con mucha facilidad. Dentro de las propiedades específicas de los gases, vamos a hablar de la comprensibilidad. La comprensibilidad es la propiedad que tienen los gases de reducir su volumen si los presionamos. Para ver un ejemplo, vamos a necesitar el siguiente material. Una jeringuilla. Así, Bueno, a mí se había llenamos la congelado cuando jeringuilla. iba a mover la miel. Cuando iba a mover A ver, lo voy a la retroceder, miel se tranquilo, sí, congeló sí. No todo. te preocupes, tranquilos. A ver, a mí también no podía mover, quería pararlo para explicarles algo. Ya, un ratito, tranquilo, pueblo. Ya, pasa lo siguiente. Estamos hablando aquí de la viscosidad y van a probar con 3 elementos. ¿Cuáles eran? Aceite, agua y miel. ¿Ya? Entonces la viscosidad, vamos a ver qué cosa es, ¿sí? Ahorita estamos solamente repasando, ¿eh? La siguiente parte de la clase vamos a hacer preguntitas acerca de ello. En el caso de los líquidos, vamos a hablar de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia o dificultad que tiene un líquido para moverse o fluir. La vamos a ver a través de 3 ejemplos. Aceite, miel y agua. Como podemos ver, el aceite fluye, aunque no demasiado rápido. En el caso de la miel, fluye lentamente. Por último, el agua fluye con mucha facilidad. Entonces, más viscosa es la miel, menos viscoso es el aceite y súper menos viscoso es el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua fluye más rápido, ¿ya? El aceite menos y la miel mucho menos. Entonces, el que tiene más dificultad para fluir es el más viscoso, ¿ya? Entonces, en este caso, la miel es más viscosa. Dentro de las propiedades específicas de los gases, vamos a hablar de la comprensibilidad. La comprensibilidad es la propiedad que tienen los gases de reducir su volumen si los presionamos. Para ver un ejemplo, vamos a necesitar el siguiente material. Una jeringuilla. Así, llenamos la jeringuilla todo lo que podamos. Después, tapamos el orificio y por último presionamos. Hay que tener cuidado que no se salga el aire. Llegará un momento en el que por mucha fuerza que hagamos ya no podamos mover más el émbolo, pues el aire se ha reducido todo lo que ha podido. Tapamos el orificio y por... Mira, aquí ves que la señorita, ¿qué cosa ha tomado? Una jeringa.
Ha tomado una jeringa, ya, no le ha puesto la parte de la aguja, solamente la parte de la jeringuita. ¿Qué pasa? Que está tapando el orificio por donde sale el aire. Un ratito, voy a poner en silencio porque hay una casa donde están hablando. Un momentito. Ya está. Otra vez, estaba agarrando una jeringa. Ya, la Mami, jeringa ¿estás en está el ahorita con baño? aire. Otra vez, un ratito. Otra vez. Ah, A ya. ver, no prendan el audio, espérense un momento. Hay una jeringa, ¿ya? En esta jeringa, primero no tenía el dedito ahí, no le había puesto el dedo. Entonces estaba introduciendo aire en la jeringa. Cuando, ¿qué cosa haces? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, jalas este plastiquito, ¿ya? Hacia el lado contrario, ¿ya? Lo que esté afuera es jalado. Por ejemplo, cuando tú le pones una hojita y de repente tienen un pomito que es el líquido que van a aplicarte, entonces lo jala todo, ¿ya? Y se introduce aquí. En este caso no hay un líquido. ¿Qué cosa está aspirando? El aire. Aspira el aire. Ahora, ¿qué cosa hace? Este plastiquito lo va a presionar hasta que ya no pueda más. Y esa parte que ya no puede más, o sea, no puede ir el plastiquito hasta el fondo porque el dedo lo está tapando, es el aire que está comprimido. Fíjate, el aire estaba hasta acá. Está ocupando todo este espacio el aire, todo este espacio. Pero lo va a presionar tanto que se va a comprimir a una pequeña parte de la jeringa. Fíjense ahora ustedes, ¿ah? A ver, todos atentos y miren. Material, una jeringuilla. Así llenamos la jeringuilla todo lo que podamos. Después tapamos el orificio y por último presionamos. Hay que tener cuidado que no se salga el aire. Llegará un momento en el que por mucha fuerza que hagamos ya no podamos mover más el émbolo, pues el aire se ha reducido todo lo que ha podido. Una de las propiedades específicas más importantes es la densidad. Se puede definir la densidad como la relación de la masa de un objeto y el volumen que ocupa. Por tanto, la densidad va a ser diferente en los distintos cuerpos que tengamos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Para conocer la densidad de un cuerpo, realizamos una operación matemática. Así podemos ver que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que tiene una masa de 20 gramos y ocupa un volumen de 10 mililitros, para calcular su densidad tengo que dividir la masa, 20 gramos, entre el volumen, 10 mililitros. 2 entre 1, 2. Por tanto, este cuerpo tiene una densidad de 2 gramos partido mililitro. Entonces hemos visto que para la densidad hay una fórmula. Un cuerpo es más o menos denso, ¿ya? Dependiendo de cuánto salga la división. ¿Qué división, Miss? La masa, por ejemplo. ¿Ustedes cuánto tienen de masa? Equivocadamente decimos siempre, ¿ya? Y no se preocupen porque la mayoría nos equivocamos en esto. Es un error que tenemos la mayoría. ¿Cuál error, Miss? Que en lugar de decir masa, decimos peso, ¿no? En lugar de decir cuánta masa tenemos, decimos cuánto peso tengo o cuánto peso. Es nuestra masa. Por ejemplo, si ustedes tienen de masa 40 kilos de repente, ¿ya? Entonces, eso sería lo que ha puesto la señorita aquí arriba, ¿ya? Esa es su masa. O sea, no se dice peso, sino realmente se dice masa. ¿Sí? Esa es su masa, ¿ya? Y el volumen, ¿no? El volumen, que es la cantidad de espacio que ocupan, ¿ya? Entonces, ahí sería. Ellos dos divididos te da la densidad. La densidad de un cuerpo va a determinar su flotabilidad en un líquido.
Así, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo por cada mililitro de agua. Si la densidad de un cuerpo es más mayor a 1 gramo por mililitro de agua, el cuerpo se hundirá dentro del agua. En el caso de que sea más pequeña, el cuerpo flotará. Por ejemplo, si introducimos un clip dentro del agua, el clip se hunde, por lo que podemos concluir que tiene una densidad mayor al agua. Por el contrario, si introduzco un sello dentro del agua, podemos observar que flota, por lo que podemos concluir que su densidad es más pequeña que la del agua. Pero esto no pasa solo con los cuerpos sólidos, también lo podemos encontrar en los cuerpos líquidos. Si yo añado un poquito de miel al agua, puedo comprobar que se hunde. Por tanto, la densidad de la miel es más grande que la del agua. Si por el contrario introduzco aceite, puedo comprobar que el aceite flota encima del agua. Por tanto, es menos denso. Ya, entonces han visto acerca de la flotabilidad, ¿no? Y eso tiene que ver con la densidad, por ejemplo. Aquí está el agua, ¿ya? Y cuando le echan, ¿qué cosa? Le echan la miel va hasta abajo, ¿ya? Tiene menos flotabilidad. Y en el caso del aceite, que es menos denso, va hacia arriba, la miel es más densa, va hacia abajo. Dime, Andrew. Andrew, sí. Dice que el aceite era la densidad. Claro, el aceite es menos denso, flota. La miel es más densa, cae. ¿Se dan cuenta? Cuanto más denso es, ya, no flota, ¿no? O flota. A ver, vamos a preguntar. ¿La miel será más o menos densa? Más. Más Más densa y se va hacia densa. abajo. Y el aceite Menos. se va hacia arriba, ¿no? Ya está. A ver, entonces ya les doy su descanso. Nos vemos en 15. Acuérdense que les voy a preguntar. Acuérdense. Perdí un dibujo que hice ayer de un casi. Chao, Miss. Chao. Miren mi polo. A ver. Ay, ay, ay. Ok. Nos Me vemos. lo traje mi tía de Brasil. Miss, este polo. Muy bien. Acá dice, continuación del repaso bimestral. Otras características de la materia puede ser la opacidad, ¿ya? Quiere decir si es opaco o no. Entonces, si es opaco, significa lo siguiente, ¿ya? Existe dificultad para ver a través de él. ¿Ya? Existe dificultad para ver a través de él. ¿Sí? Y translúcido se puede ver fácilmente a través de él. Mis, ¿vamos copiando? Sí, sí, pueden ir copiando. Estamos continuando el repaso. Ya, vamos copiando. Impermeabilidad. A ver, ¿quién me puede decir qué cosa es impermeabilidad? ¿Alguien que sepa qué cosa? Impermeabilidad me suena que viene de la palabra impermeable, que hace que no te mojes.
Ahí está. Entonces, ya, resistencia a ser mojado, ¿no? Entonces, hay una resistencia a ser mojado. Ahí, por ejemplo, no pasa el agua, ¿no? No pasa el agua. Por ejemplo, ¿qué utilizamos? De repente vas a la sierra, ¿ya? Vas a la parte sierra y está lloviendo. ¿Qué puedes utilizar ahí? Un impermeable. Un impermeable y también puedes abrir un Paraguas. paraguas. Entonces el paraguas, el impermeable, hasta hay botas también que son tienen esa capacidad, porque si te pones tus zapatillas de tela o de lona, ¿ya? Y hay lluvia, pues tus pies van a estar mojaditos, pero si te pones unas botas tipo Peppa Pig cuando salten los charcos de lodo, así, entonces ella se pone sus botas que son impermeables, pues, ¿no? Porque a Pepa le gusta saltar el charco de lodo. Y a todos les gusta Disculpe por saltar. la tardanza. Vamos a poner ahí, no te preocupes. Impermeabilidad, entonces, ¿qué cosa significa? Vamos a ponerlo ahí. Ya vamos pongo nuevo título. No, pueden continuar abajito, nada más que yo le he puesto ahí para que sepan que es la continuación del repaso. A mí, yo ya Pero yo ya le puse, no hay problema, yo no me molesto, está bien. Lo hice en la siguiente hoja, puedo borrar todo. No es que no he escrito nada. ¿Es en la misma hoja o en otra Sí, hoja? sí, pueden hacerlo en la misma hoja, como les dije. El día de mañana vamos a seguir, entonces estamos siguiendo. ¿Ya? Así que no se estresen si han puesto otro título. Yo no me molesto, no hay problema. ¿Ya? No pierdan tiempo y sigan. ¿Ya? Sí, en 2 días acaba el mes. Ah, ya se acaba, ya. Yo sentí que en junio, falta mucho para terminar el año. Y ahora ya estamos en Mis pasó mañana justo que acaba el mes, ¿no? 3 meses, ya diciembre y Navidad. Sí, pues. Falta 2 meses para Navidad. Uy, mañana que se acaba el mes y justo el mismo día que empiezan los exámenes es 1 de octubre. Así va pasando el tiempo rápidamente. 30 días más, de ahí 30 días más y de ahí 17 días más para que sea mi cumple y el de Fabiano. Ah, verdad, ¿eh? A mí es de junio, falta demasiado. Un año. Pero lo bueno es que es como que en los primeros meses. Creo que el cumpleaños mío y de Fabiano es el único cumpleaños doble del salón, ¿no? Ah, sí. Ya saben, cuando estamos en presencial hacemos un fiestón. Eso lo podemos hacer en otra hoja o lo hacemos en la misma hoja. ¿Pueden hacerlo en la misma hoja? No sé, pero a mí nunca... Pero sin fecha o tengo que poner la fecha. La fecha, un costadito, ahí sí cuando es una continuación, la fecha la pueden poner acá al costadito, 29 del 9 del 21, ¿ya? Ok. Ahí cuando está presencial, doble torta. Claro. Doble piñata. Yo siempre de chiquita, a mí siempre me gustaba la torta. ¿Ya? Pero ahora, que ya, no sé, pero aún sigo siendo chiquita, pero ahora ya no me gusta la torta, la odio. No sé, bueno, por ahora ya no me gusta. A mí no me gusta la tarta de leche. A mí Ok, ni me gusta. ya estamos copiando, ¿no, chicos? Sí.
Ya, está bien. Misa, hasta una torta de 3 leches puede comerle un bebé, porque como el quequito está bien aguado. ¿Qué es eso? Esa es una X, es una X. Ay, ya vi. Sí, recién voy a copiar, ya que Ya, recién a ver, fui. vamos a No sé, estar en ayer silencio un porque no ratito, sabía ¿sí? que era eso para enseñártelo, Misa. Sí, no te preocupes, ya lo borré, ya está. Ahora sí, vamos a ponernos en silencio un ratito para poder copiar, si no, así ustedes no lo crean, distraemos a los demás. Los demás se pueden a pensar en lo que hemos dicho y no escriben. Así que, uy, la torta, ay, a mí me gusta esta torta, se pueden a pensar, ojalá que mi cumpleaños, cuánto falta para mi cumpleaños, cada día estoy más grande, y se pueden a pensar otra cosa. Le pregunto, ¿copiaste? Ah, no, disculpe. ¿En dónde estás? Ah, en la fecha. Entonces, por favor, no se distraigan, ¿sí? Vamos copiando, por favor. Vamos copiando. ¿Ya? Vamos copiando. Vamos copiando algunas cositas, algunas otras curiosidades que tenemos por ahí. Entonces, por ejemplo, opaco. Hay algunas lunas, por ejemplo, a ver. No me acuerdo el nombre ahorita se me viene a la mente. Ah, lunas empavonadas. Hay unas lunas que presentan resistencia o dificultad, ya, para poder ver a través de ellas. O los carros con unas lunas polarizadas, ya. Subes la luna y se ve todo negro y no puedo ver quién está dentro. Es con dificultad, ¿no? Para ver qué cosa hay a través de él. Entonces, los carros con lunas polarizadas o las lunas que son de repente, ¿qué más? Empavonadas, ¿ya? O esos lunas que tienen relieves tipo luna, vidrios catedral, hay dificultad para ver a través de ellas, pero de repente ustedes dicen, por ejemplo, Kevin tiene ahí al fondo tiene unos vidrios, pero esos vidrios no son qué cosa, transparentes completamente. Hay una dificultad ¿para qué? Para ver a través de ellos. Si bien es Sí son cierto, transparentes completamente, solo que cualquier figura que esté detrás está como tipo desfigurado. Por ejemplo, alguien pone su cara ahí y claro, se le pero ve desfigurado. por eso, hay dificultad para ver a través de ellos. No se puede Ajá. ver completamente lo que hay ahí. Puedes ver las siluetas pasando, sí, ¿no? Puedes ver las siluetas, todo, pero hay una resistencia de repente a ver cuerpo claramente o la figura claramente, ¿sí? Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? Ya, acerca de lo traslúcido. Ahí hay una dificultad. Pero en cambio, las lunas que tiene Kevin en sus lentes, ahí por medio de ello yo puedo ver sus ojitos de Kevin. Entonces, eso sí es transparente, tiene mayor grado de transparencia. Y en cambio, los vidrios que están al fondo tienen menor grado de transparencia. Muy bien. Impermeabilidad ya lo habíamos conocido, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo mis botitas, ¿no? Y de repente estoy caminando por una zona bastante húmeda y con esas botas impermeables, porque hay botas que no son impermeables, ¿eh? Pero con unas botas impermeables, entonces mis pies y mis medias, todo va a estar protegido. Pero si me pongo mis zapatillas de lonita, entonces todo ya se va a mojar, se va a empapar. ¿Por qué? Porque absorbe el agua. Igual, yo agarro, se moja algo y pongo un papel. Y el papel, ¿qué cosa? Absorbe todo. Es permeable. Pero si yo pongo de repente, ya, un plástico, no lo absorbe. Se empapa nada más, ¿no? O sea, se queda mojado por encima, pero no lo absorbe. Pero si yo pongo papel toalla, el papel toalla, ¿qué cosa? Lo absorbe, ¿ya? Entonces, no tiene dificultad, ¿no? No tiene ninguna dificultad en que traspase los líquidos por él. Pero la impermeabilidad es la dificultad de ser atravesado por un líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces ponen, por ejemplo, en tu techito, ¿ya?
Puede haber madera, puede haber de repente calamina, puede haber cemento. Y entonces es más difícil, ¿ya? Es más difícil que la lluvia pase por tu techo, ¿ya? Porque tratamos siempre de hacer un techo que sea impermeable para que tenga dificultad de atravesar el agua. Porque si haces un techo de tela y llueve, ¿no? Amaneces todo Yo vivo dentro mojado. de la casa, ¿no? Claro, tienes tu propia piscina en la casa, ¿no? No, pues, ¿ya? Aunque una lluvia torrencial puede ser muy peligrosa porque, por ejemplo, techos así nomás, de madera o de tela, cae la lluvia torrencial y se derrumba todo el techo. Ya, por ejemplito. ¿Ustedes han visto los patitos? Sí, en Ya. la tele. Ay, has visto los patitos en la tela. Ok, has visto los patitos y se dan cuenta que los patitos, por ejemplo, pueden estar en el agua y salen y se sacuden sus plumas, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, Pero como- sus plumas, te cuento, sus plumas de los patitos tienen como una cera encima. ¿Qué, mis? ¿Tienen como una cera encima? Sí, sí, sí. O sea, hay una resistencia, ¿qué? Al agua, sus plumas son Ajá, a impermeables. hacer, ¿qué cosa? Atravesadas sus plumas por un líquido. O sea, sus plumas son tienen impermeabilidad, sí, hay una dificultad. ¿Por qué? Porque los patitos de repente que están tanto rato en el agua, si no tuvieran esa resistencia, ¿cómo sería su cuerpo? Su cuerpo estaría desgastado, pues, ¿ya? Su cuerpo estaría desgastado, ¿No es ¿sí? solo eso? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los patitos que tienen en sus plumas tienen cera. Y entonces, como la cera, ¿ya? Dificulta que traspase el agua, entonces los patitos, ¿qué cosa solamente hacen? Sacuden el agua que tienen encima. Y siguen caminando. Salen del agua, se dan una sacudita y siguen caminando. ¿Ya? Ahí está su cisne de Danixa, ¿no? Los cisnes también tienen ahí dificultad para que atraviese el agua por sus plumas. O sea que los patitos ya vienen con su impermeable incorporado. ¿Ya? Ellos ni siquiera han necesitado gastar. ¿Ya copiaron hasta ahí? Sí, yo recién voy por... Yo sí, mi, ya terminé. Mami, todavía no he terminado. Ya. Donde dice lucido transparente, podemos poner Mi, ¿lo solo, puede o sea, bajar un lucido poco? o solo Ya. Eso es lo que voy transparente. a hacer. Ya está. Aquí para poner ejemplos. Ya. Gracias. Ejemplos de resistencia, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, ya, te pregunto. Imagínate de que tengo que hacer, o sea, tengo que llegar al otro lado, ya, a la otra orilla, ¿sí? Entonces tendría que hacer un puente. Y el puente tiene que tener esta característica que viene ahorita. ¿Cuál es la característica que tiene que tener? La resistencia. Porque si hago un puente que no resiste, ¿no? Y paso y se quiebra, entonces, ¿cómo termino? Muerto o Del dañado. hospital. Muerto en el hospital, mojado, dañado, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Herido. Entonces, un puente tiene resistencia y es la característica que tiene que tener un puente, ¿ya? Otra que puede tener resistencia, ¿ya? Tu inodoro tiene que tener resistencia. Sí, porque Imagínate que dice, te sientes en el inodoro y se rompa, te caes patas arriba. Tiene que ser resistente. ¿Qué más tiene que ser resistente? Tu cama,
Tu cama Sí, tiene porque que si no ser te resistente. echas, aplastas el colchón y te caen todas las tablas y terminas aplastado por tu cama. Claro. ¿Han visto la canción de los monitos? Sí, donde se Ese, come. nada de bebé saltando en el colchón. Ya, algo así. Ya, Miren, ese translúcido transparente, podemos poner solo uno. pueden poner. Ya, por ejemplo, en transparencia podemos ver lo siguiente. Transparencia. Mis lentes. Ajá, vamos a poner un ratito. Voy a poner con negrito. Una botella, Misa, es Ya. transparente, pero un poco opaca. Ah, ya, pero hay botellas transparentes y hay botellas opacas. Entonces, acá vamos a poner botellas, lentes, ya, y vidrios. Aunque también hay algunas que son opacos, ¿no? Misa, mi Entonces, y impermeabilidad también, te cuento que impermeable. también hay lentes que son opacos, ¿ya? Ajá, cuando están sucios. También. Pero, por ejemplo, hay personas que tenemos dificultad con la luz. Mucha luz nos irrita los ojos y nos mandan a hacer lentes opacos, ¿no? Que, por ejemplo, yo cuando estaba en más joven, a mí me mandaban a hacer unos lentes llamados photo gray. Hay photo gray y hay photo brown. Estos lentes ya no son completamente transparentes, sino que cuando hay mucha luz, los lentes se oscurecen automáticamente. ¿Ya? Ahí hay otros que se llaman antirreflex. No se oscurecen, pero no permiten el paso de tanta luz hacia tus ojos para que no los dañe. Eso es en el caso de las personas que tenemos dificultades ya con la luz, por ejemplo, en mi caso. Ya, aquí vamos a seguir escribiendo. Acá, impermeabilidad. Pueden ser botas. ¿Qué más puede ser? Abrigos impermeables, ¿no? Abrigos impermeables. Y también, ¿qué más puede ser? Paraguas, paraguas. Ya está. Ya. Y suavidad, a ver, un par de cositas que ustedes digan que son suaves. La cama. La Bueno, cama, tu almohada, ¿no? Pues, ajá, no, porque Los cuando me echo, peluches. bueno, cuando me Los quiero levantar, peluches. no se parece. la cama te quiere atrapar, Dani, no te Ajá, vayas, te quiero. Los Sí, pero sí. cuando me peluches. quiero echar a dormir, la cama me dice, o sea, para helada, para una roca, y yo, déjame dormir. Entonces, pueden ser las almohadas, aunque hay almohadas que son menos suaves también, pero hay almohadas suaves. Sí, La sí, colcha Sí, también. a mí me gustan las almohadas súper, pero súper suaves, al igual que las personas suavecitas. Frazadas, ¿ya? El Miso, algodón. también, Dime. dice, o también peluchitos ahí, pues dice que tienes en tu cama para que te acompañe a Peluches dormir, también, ¿no? Porque peluchitos. imagínate que te lancen un peluche, Kevin le dice a su hermana, a ver, pásame un peluche, y su hermana le pasa un peluche que pero parece una piedra. No, lo noquea al pobre Kevin. No, pero suavecito sí, ¿no? Qué chévere cuando es suavecito, no lo puedes Sí. abrazar. Está abrazable. No, Miss, pero voy te pues. cuento que sí he conocido un peluche duro. Un día estaba haciendo peluches con mis alumnos de secundaria para arte, ¿ya? Estábamos haciendo peluches. Mi hermano trajo una como una almohada tipo, no sé, por el Día de la Madre. Como que, Sí, yo se las hice, ¿no? Pues el Día de la Madre. Ya haremos, Hijo, cuando no estemos en en clase presencial, haremos presencial. cosas lindas. Mis Ya, en la arte cosa, nos te enseña a hacer cuento, el le peluche. habían echado demasiado relleno, se emocionaron con el relleno y estaba duro. Entonces agarraron y dijeron, a ver, pásame tu cojín. Y cuando le pasaban el cojín, un poquito más me lo dejan en el suelo al otro alumno. Yo le digo, ¿qué pasó? Es que está muy duro. Y cuando voy a tocarlo, ¿no? Y estaba bien duro, le habían hecho demasiado, ¿qué cosa? Relleno. Se habían pasado con el relleno. ¿Ya? ¿Ves? Cuando estemos en presencial, cuando ustedes nos pueden Miss, ¿ahí enseñar a qué hacer cojines. comí? Estoy en
¿En qué? A ver, dime. En el que es el punto. Ah, ya. Hay Impermeabilidad de muchos aquí. puntos. No, Miss, el otro. ¿El de arriba? Ok. Sí, Nico, el dime, ¿me querías decir algo, mi vida? Miss, creo que me siento mal, está que me duele el cuerpo y la cabeza. A veces es por los cambios de clima que hay, entonces puede ser que estés un poquito resfriadito. ¿Mamá está cerca o no? Eso me recordó que también un día ha salido. Ha salido. Ya. A ver, entonces, ¿estás bien abrigadito? Sí, Estás bien abrigadito. Ya. Entonces, si tú te sientes mal todavía, ya, entonces me avisas para que de repente te recuestes un rato y yo llame a tu mamita en un momento, ¿sí? Ya me avisas, ¿ya? Si tú estás muy malito, si te duele tu cuerpecito, te duele tu cabeza, te sientes mal, a veces son son signos pues de un resfriado y a veces nos hemos sentido así. Yurito la otra vez se sentía mal, ¿no es cierto, Yurito? ¿Ya? Así a todos nos puede pasar, ¿sí? Así que sí, está, pero dime. Miss, ¿le puedes escribir a mi mamá? Sí, 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 le estoy escribiendo ya. No te preocupes. Gracias. De nada, mi vida. Sí, todos nos podemos sentir mal, ¿ya? Ahí tenemos que conversarlo para saber, ¿ya? A ver, les voy a poner por aquí. A ver. Ya, entonces ahora, mientras yo estoy escribiéndole a la mamita, ¿ya? Vayan pensando en qué. Vayan pensando en elasticidad, que está facilito. Slime, plastilina, Ahí ligas está. y dureza, un ¿Qué escudo, tipo? una piedra, una casa entera. Yo encontré un libro, bueno, mi mamá lo encontró, yo no, pero ahí Miss, buenas noticias. Dime. experimento. Ya me acordé de algo como un jarabe para el dolor de cabeza. Ah, ya. A ti te hizo muy bien. Ajá, se llama paracetamol. Ajá, sí. Ah, es cierto, sí, pues. Y más, cuando nos vacunan, nos recetan, ya, Paracetamol. ello, ¿no? Que tomemos paracetamol también, ¿no? Para Sí. evitar los dolores y malestares. Entonces, Y por elasticidad, ya le ejemplo, escribí a mamá, ¿eh? Ahorita estoy esperando que me responda. a mí me da, la otra vez que fue el domingo, creo que cumpleaños, no, el sábado, que fue cumpleaños, no sé, no me acuerdo, de acá, de que vive, de un chico, eh, y ese día justo, no sé, en la mañana cuando me levanté estaba bien, pero en la tarde cuando terminé de almorzar, me empezaba a doler mi pierna, o sea, estaba fría cuando me ponía la chompa seguía fría, todo, y cuando fui a Minca y me dolía justo la cabeza, parecía que me estaba dando fiebre y a la vez resfriado, pues todo eso, ¿no? Pues no se le pregunté al señor que vendía pastillas, mi mamá no me quiso acompañar porque estaba ocupada, pues, agarré dos soles. Y una pastilla que le he hecho así, que es de dolor de cabeza, que le da frío, y me dieron una pastilla y pues justo le había hecho para niños. Pero no sé si será para niños o para grandes, pero me dio una moradita que era así, o sea, no Claro, sé, y tenemos que Yo también recordar tomé lo de siguiente esas. también, escúchenme. Lo que le sirve a uno a veces no le sirva, no le sirve a otro. A veces el doctor tiene que chequearnos para ver qué cosa es lo que tenemos. Por eso que a veces nos dicen que no hay que estar autorrecetándonos. Claro que sí, hay algunas cosas que son más generales, ¿no? Que de repente le puede servir a muchos, ¿no? Ah, ya, la Sí, mamá me dice que también ya llega por si acaso. ¿Ya? mi hermano cuando nos enfermamos de unas enfermedades que tuvimos antes, mi papá ya sabe lo que nos deben dar y nos dan. Gracias, Miss. De nada. Ah, claro, entonces los papitos, por ejemplo, ya saben lo que les deben dar, ¿no? Entonces, dureza, la madera, metal, ¿ya? El Una vidrio, casa. ¿ya? Tienen más resistencia a ser rayados, tienen más resistencia. Entonces con eso terminamos. Sí,
No se olviden de estudiar también el agua, los procesos del cambio de agua, o sea, de un estado a otro, cuáles son sus estados, cómo se llaman los cambios de estado, ¿ya? Características del agua, eso es importante. ¿Ya? Dice la mamá de Nico que ya, dice Nico que ya llega, que no te preocupes que ya llega, ¿sí? Que solamente salió por un momento, pero ya está llegando, ¿ya? ¿Sí? No te preocupes. Gracias, Miss. Sí, pero sí me duele Nadie. fuerte. Estaba, a ver, un ratito, ahora sí voy a ver el chat porque creo que me estaba hablando. Ya, no te preocupes, Maricielo, gracias por avisarme. Ya, lo que sí de repente pueden hacer, ya, es darle una buena repasadita, que nunca está de más. Darle una buena repasadita para que ustedes, ahí está todo, porque me han pedido que lo ponga completo, ahí está completo para el que quería tomarle de repente una captura. Está completo. Dime. Yo terminé. Yo ya le tomé. ¿Alguien, por favor? Sí. Ya está. Entonces no se olviden de los cambios, ¿ya? ¿Ya? Los cambios en el agua de estado, ¿no? De estado líquido a gaseoso, de sólido, líquido, ¿cuáles son esos nombres? Por favor, repásenlos para que el examen no los vaya a agarrar de sorpresa, ¿ya? Recuerden que hoy día sale el rol, entonces ustedes tienen que estar preparadísimos, ¿sí? Y no debe haber ninguna sorpresa porque nosotros estamos repasando, ¿ya? No debe haber ninguna sorpresa, todo debe estar bien. Ya traten de poner ustedes de su parte ejemplos. Hay cosas que pueden tener, a ver, dos o más propiedades a la vez. Por ejemplo, ya, un ratito, disculpen. Ya, disculpen, ahora sí. Por ejemplo, yo me sirvo ahorita un vaso, ponte un vaso, ya, con agüita que tengo hervida fría. ¿Ya? Me sirvo un vaso con agüita hervida fría, ¿sí? Entonces, el vaso en que me voy a servir es transparente, ¿ya? Uno, ¿sí? El agua que me estoy sirviendo también es transparente y estamos viendo sus propiedades, ¿ya? También el agua tiene, ¿ya? Densidad, ¿sí? Ya, también. El agua, por ejemplo, es incolora. Es inodora, es insípida. El agua después yo la puedo poner en el frigider y se endurece. Entonces ha pasado al estado sólido. Pregunta, ¿cómo se llama cuando pasa de estado líquido a estado sólido? Gaseoso. ¿Cómo se llama cuando pasa de estado líquido a sólido? Busquen en su cuaderno, nosotros lo hemos visto. Miss, ¿qué dijo? Miss, ¿qué dijo? ¿Cómo se llama cuando pasa de estado líquido a estado sólido? Gaseoso, gaseoso. Gaseoso es un estado. Fusión ¿Ya? o licuación. A ver, verifiquen bien en su cuadernito para que estén seguros de su respuesta. Tienen que, porque... ¿Cómo? ¿Dureza? Solidificación. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de cómo se llama cada uno de ellos. ¿Sí? Ya. A ver, les voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Sí. Les voy a hacer otra pregunta. Atentos, ¿ah? Ya, mira. A ver, esta de repasito otra vez. Si yo meto un líquido al frigider y se pone sólido, se llama solidificación. Muy bien. Sí. Ahora recuerda esto. Imagínate que estamos viendo el mar. ¿Ya? El mar se calienta con la radiación solar, o sea, con los rayos del sol se calienta el agua. El agua se vuelve vapor y el vapor se vuelve nubes. ¿Ya?
Ok. Entonces, por ejemplo, otra vez, yo estoy viendo el mar, hace mucho calor, entonces parte del agua se evapora, pero se va en forma de vapor hasta arriba, sube, ¿no es cierto? Y cuando se Gaseoso. va hasta arriba se forman Vaporización. el agua cuando ya ¿Eso? se evapora, se junta todo el vapor y forman a las Lectores. nubes. ¿Nubes? Impermeabilidad. Nubes. Ya, dije no. Ya forman las nubes. A ver, vamos. Ya me están preocupando, ya me preocupé, ya me preocupé, Dios mío. A ver, tienen que estar bien ustedes, porque si no están bien ustedes, yo no voy a estar bien. ¿Por qué, Miss? Porque ustedes tienen que saberlo. Ya, lo voy a poner acá al costado. Ya, tenemos que repasar, es urgente, no lo van a repasar recién el día que toque, un día antes o 2 minutos antes. Ya, acá está, Mira, mira. yo lo voy a dibujar porque me olvidé de imprimirlo. Lo tengo demasiado. tenemos que copiar eso. No, solamente lo estoy poniendo para repasarlo. Ay, ok. Se supone que esto ustedes ya lo tienen. Pero yo no me puedo, yo no puedo estar tranquila la siguiente clase si ustedes no saben esto. Así que esto es importante. De líquido a sólido se llama solidificación. De líquido a sólido, solidificación. Pero si está el líquido, está agregándosele un calor muy intenso, entonces el agua se va a evaporar. Y estos, entonces ello se llama vaporización. Cuando pasa de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso se llama vaporización. Y recuérdate cuando mamá dice, uy, el agua se evaporó, me olvidé de apagar la cocina. ¿Ya? Ahora, cuando de sólido pasa a líquido se llama fusión. Cuando de sólido pasa a líquido se llama fusión. ¿Sí? Ahora, recuerda también que cuando nosotros, ¿ya? Sacamos imagínate que has hecho marciano, o paletas, en tu casa, ¿ya? Paletas de hielo de algún sabor que te guste, no lo sé, piénsalo nada más, no lo digas, Chicha. piénsalo. Y entonces lo pusiste un ratito en tu plato, ¿ya? De loza, lo pusiste sobre la mesa porque alguien te llamó. ¿Ya? Te llamó alguien, un familiar para que lo ayudes a hacer algo y te olvidaste de ponerlo en el frigider. Pensaste que no te ibas a demorar muchísimo. ¿Y qué cosa pasó ahí? Cuando regresas, ¿ya? Solamente está el palito y todo se ha hecho agua y parece una sopita. Líquido. Entonces volvió líquido. Entonces ahí fue el paso de sólido a líquido, se llama fusión. ¿Ya? Y cuando de sólido se va hasta el gaseoso, eso se llama, ¿qué cosa? Sublimación. Miss, ¿hay dos sublimaciones? Sí, hay dos sublimaciones, la sublimación de sólido a gaseoso y la sublimación de gaseoso a sólido. ¿Ya? Entonces hay eso. ¿Sí? Así que no se olviden. Miss, y cuando las nubes están totalmente cargadas, cargadísimas, y ya no pueden más, y ya comienza a llover, ya, eso se llama condensación. Entonces, sí, las nubes se condensan y luego llovió. Quiere decir que está, ¿qué cosa? A punto de convertirse de gaseoso a líquido, y eso se llama condensación. Miss, o sea, cuando llueve, se han condensado las nubes y ha pasado de estado gaseoso a estado líquido, sí. Ok, entonces a repasar este cuadro, no se olviden. Ok, mi. Ok, muy bien. Ahora sí, los que ya han terminado pueden ir saliendo, no problema. A mí me falta elasticidad y dureza y nada más. Ok,